El pasado 12 de enero la Corte Constitucional declaró inconstitucional a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, así como su reglamento. Fue la CONAIE quien presentó en el 2015 la demanda argumentando que ni el gobierno ni la Asamblea habían cumplido debidamente con consultar el texto de la ley a las comunidades indígenas que podían verse afectadas. Recordemos que fue la constituyente de Montecristi la que ordenó que se elabore esa ley en el plazo de un año. La constituyente fue en el 2008, la ley se aprobó en el 2014. Así se hacen las cosas aquí, siempre a destiempo. Ahora, hay que preparar una nueva norma y nos acompaña Óscar Rojas, viceministro del Agua, con quien vamos a conversar sobre este trabajo pendiente. Buenos días, ingeniero, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Es un gusto poder dirigirme a través de este importante medio de comunicación a toda la colectividad para dar a conocer aquellos puntos importantes que se llevarán a cabo en la construcción de la nueva ley de recursos hídricos del Ecuador. Pero antes de entrar a ese punto, el mal manejo de los recursos hídricos en el Ecuador ha sido una constante. Tenemos ejemplos que nos presentan desde la ineficiencia, por ejemplo, el sistema Daule-Peripa Trasvase Santa Elena, hasta los desastres, como el que ocurrió en 1993 en La Josefina o la erosión regresiva del río Coca. En el primer caso, con inversiones millonarias que unas pocas veces funcionan a medias, para ser generoso, y la mayoría de las veces sencillamente no funcionan. Y en los otros dos casos, actividades que contaban con permisos ambientales, que tenían objetivos loables, pero con bastante corrupción en el medio, la suficiente como para generar finalmente una catástrofe. Empecemos por eso. ¿Qué es lo que debe cambiar entonces en la gestión de recursos hídricos en el país? Estimado Lenin, cuando hablamos de la gestión de los recursos hídricos, la actual administración, en el marco de lo que establecen las disposiciones del gobierno del encuentro liderado por el señor Guillermo Lasso Mendoza, ha visto necesario hacer una gestión integrada e integral del recurso hídrico como tal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que una gestión del agua tiene que contemplar, por un lado, lo que tiene que ver con la conservación de los recursos hídricos en la fuente, hacer un buen uso y aprovechamiento de agua y trabajar para que una vez que esta agua haya sido utilizada tanto para consumo humano como para procesos productivos, sea devuelta a la fuente natural en mejor o iguales condiciones como la obtuvo de la fuente natural para entregar su uso. Si bien es cierto, existe en este momento una ley que está vigente y que en algunos casos se ha mencionado de que esta ley, por la inconstitucionalidad declarada por la Corte Constitucional, no estaría vigente. Y en ese caso, Lenin, quiero ser muy enfático y aclarar de que la ley está vigente hasta que exista una nueva ley aprobada. También se ha mencionado de que existe un intento de esta administración de privatizar el agua. Permítame ser enfático también en este tema y mencionar que el gobierno del encuentro será muy respetuoso con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 318, donde se prohíbe cualquier forma de privatización del agua y su gestión será pública y comunitaria. Ahora, ese es el trabajo que hemos venido desarrollando en el marco de la gestión del presente gobierno bajo la dirección de la Autoridad Única del Agua, que está anclada en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Si la Corte Constitucional indicó que la ley vigente de recursos hídricos no observó el procedimiento participativo bajo estándares internacionales para su construcción, para su elaboración, ¿cuáles son entonces las acciones que van a implementar ustedes en el Ministerio para que no les vaya a suceder lo mismo? Lenin, hemos preparado un plan al que le hemos denominado el Encuentro por el Agua. Este plan considera algunos aspectos fundamentales para que la construcción de la nueva ley considere todos aquellos aspectos que en nuestras manos se van a llevar a cabo para garantizar una amplia participación de todos los actores sociales e institucionales que son parte fundamental e involucrada dentro de la gestión del agua en el país. Este plan ha considerado 4 principios fundamentales. La corresponsabilidad, por un lado, considerando de que la gestión del agua es una responsabilidad de todos los ciudadanos, liderado por la Autoridad Única del Agua, liderado por el Estado, pero con la responsabilidad de todos y cada uno en el momento que tengo que hacer un uso adecuado para garantizar de que exista eficiencia en el uso y garantizar de que el derecho humano al agua no sea afectado por un mal uso de mi parte. Cuando hablamos
de los principios también me refiero al principio de la representatividad. Si bien es cierto, esta ley va a ser muy participativa, sin embargo, no podríamos convocar a los 17 millones de habitantes a sentarnos en una mesa de diálogo a discutir, y es por esa razón que el gobierno del encuentro convocará a todos los representantes de los usuarios del agua, organizados en agua para consumo humano, en riego, con fines de soberanía alimentaria y comercialización, a aquellos sectores que están vinculados a cuidar los caudales ecológicos y los derechos de la naturaleza, y finalmente a todos los sectores productivos que se dedican con el agua a hacer desarrollo económico en el país. Ahora, Oscar, ¿cómo se va a garantizar en esta nueva ley que se va a construir el orden de prelación para el uso y aprovechamiento del agua, que es mandato constitucional? Actualmente el orden de prelación es consumo humano, soberanía alimentaria, caudal ecológico y usos productivos. Pero el movimiento indígena ha señalado que los usos ancestrales y sagrados deben ser incorporados e ir antes de los usos productivos, con lo que se podría afectar las actividades extractivistas como la petrolera y la minera. En relación a aquello, ¿cuál es la postura del Ministerio de Ambiente? Primero, la postura es de que seremos muy respetuosos con lo que establece la Corte Constitucional en el momento de haber declarado como inconstitucional la actual ley. Segundo, seremos muy respetuosos con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 318, donde por un lado establece que la gestión de los recursos hídricos en el país será una gestión directa del Estado a través de la Autoridad Única del Agua, es decir, a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que respetará el orden de prelación, es decir, el agua para consumo humano, el agua para riego con fines de soberanía alimentaria, los caudales ecológicos y todas las actividades productivas que se puedan dar, garantizando un equilibrio en el acceso del agua, tanto justo, equitativo, permanente, público, privado y universal de todos los ecuatorianos al agua como tal. Nada de usos ancestrales entonces. Ahora, no puede haber soberanía alimentaria sin un plan y una infraestructura de riego consistente. ¿Cómo van a abordar este aspecto, tomando en cuenta que precisamente la infraestructura cuesta y cuesta mucho? Lenin, en la actual administración hemos venido trabajando justamente en todos aquellos procesos que tienen que ver con el acceso al agua, como derecho humano, agua para consumo humano y agua para riego. Comentarle de que en el inicio de nuestra administración nos encontramos con cerca de 96,000 casos represados respecto a lo que usted ha mencionado. Hemos iniciado un proceso que ha permitido en estos 9 meses de gestión atender al menos 15,000 casos en los que se incluyen autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua para garantizar el acceso al agua, especialmente para consumo humano y para riego. Adicionalmente, hemos entregado viabilidades técnicas que históricamente no se habían atendido, como por ejemplo Chiquicagua, que entregamos hace 3 días atrás, un proyecto que beneficiará a más de 60,000 familias y a todo el territorio nacional, porque se encuentra en la provincia de Tungurahua, que a la final es donde se produce gran cantidad de los alimentos que se distribuyen al resto del país, y que no fue atendida en 6 años. En 136 días, por una disposición del señor presidente y de nuestro ministro, entregamos la viabilidad técnica, y este proyecto en este momento ya cuenta con el financiamiento para su implementación como tal. Acciones como esas es las que han permitido ese cambio, ese giro en la voluntad política de la administración actual. Me permito comentarle que en el mes de enero entregamos 71 informes de concordancia a los 23 gobiernos autónomos descentralizados provinciales del país, para que sus proyectos cuenten con la viabilidad financiera necesaria y con una inversión de $42 millones permitan ejecutar acciones que beneficien especialmente al agro. En la actualidad, Oscar, tenemos una infraestructura que tiene la capacidad para que podamos regar al menos 1.5 millones de hectáreas. Sin embargo, se ha regado únicamente 970,000 hectáreas. Y esta brecha es en la que tenemos que enfocarnos para seguir avanzando. Oscar, vamos a procurar en la construcción de la nueva ley
que se consideren todos aquellos aspectos para que se garantice, por un lado, la existencia de las viabilidades técnicas, proyectos con calidad, a bajo costo y que tengan un impacto positivo dentro del desarrollo de cada uno de los agricultores. Óscar Rojas, viceministro del Agua, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin.